¿Sabías que el azúcar que tienes ahora mismo en tu cocina podría estar haciéndote más daño del que imaginas, y no precisamente por ser azúcar? Sí, todos sabemos que el exceso de azúcar no es bueno para la salud. Eso no es ningún secreto. Pero lo que la mayoría de personas no sabe es que hay algo aún más preocupante que el azúcar en sí misma: los químicos, blanqueadores, aditivos y procesos industriales que se usan para fabricar ciertas marcas que se venden como si fueran completamente normales y seguras. Si ya viste nuestro video anterior sobre este tema, bienvenido de nuevo. Hoy vamos mucho más profundo. Vamos a cubrir no solo las 7 marcas originales, sino 5 casos adicionales que generaron miles de preguntas de nuestra comunidad. Vamos a entrar de lleno en la ciencia, los estudios clínicos, las regulaciones en México y Colombia, y los testimonios de nutriólogos y endocrinólogos que raramente hablan en cámara sobre esto. Y si es la primera vez que llegas a este canal, no te preocupes. Vamos a cubrir todo desde cero. En 40 minutos vas a saber más sobre el azúcar que consume tu familia que el 99% de las personas en Latinoamérica. Aquí está la realidad que la industria azucarera no quiere que conozcas. México es el país con mayor consumo de azúcar per cápita en América Latina, con un promedio de 50 kilos por persona por año. Colombia no se queda atrás, con aproximadamente 35 kilos por persona al año. Y estos números no incluyen el azúcar oculta en refrescos, jugos industriales, pan, salsas y alimentos procesados. ¿Cuál es el resultado de ese consumo masivo? México tiene una tasa de diabetes del 10.3% en adultos, siendo el 6º país con más diabéticos en el mundo. Más del 75% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. En Colombia, el panorama es similar. La diabetes afecta al 8.5% de la población adulta y va en aumento sostenido cada año. Pero aquí está el punto que muy pocos están discutiendo. No toda la azúcar que consumimos es igual. Entre el campo de caña y tu mesa, el azúcar pasa por procesos industriales que pueden incluir blanqueadores químicos, agentes filtrantes de origen animal, conservantes y refinamientos tan extremos que eliminan prácticamente cualquier nutriente que pudiera tener de forma natural. Y las marcas más vendidas en supermercados de México y Colombia son precisamente las que usan los procesos más agresivos. Te las venden en empaques bonitos, con imágenes que evocan el campo y la naturaleza, y sin ningún tipo de información real sobre cómo fueron producidas. En los próximos minutos, vamos a abrir completamente la caja negra de la industria azucarera. Te voy a mostrar en detalle las 12 marcas y categorías más problemáticas, desglosando exactamente qué procesos y aditivos las hacen cuestionables. Vamos a hablar de la ciencia real detrás del impacto del azúcar en tu cuerpo, no de mitos ni de alarmismo, sino de estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares. También vamos a hablar de las 2 opciones más seguras que puedes conseguir en México y Colombia sin gastar una fortuna, y voy a darte una hoja de ruta práctica y realista para mejorar tu consumo de azúcar sin volverte loco en el proceso. Y al final voy a compartir contigo el dato más impactante de todo el video, uno que la mayoría de nutriólogos convencionales raramente mencionan, y que puede cambiar completamente la manera en que tu cuerpo procesa el azúcar sin eliminar nada de tu dieta. Pero antes de mostrarte las marcas, necesitas entender exactamente qué le pasa al azúcar durante su proceso de fabricación, porque una vez que veas esto, nunca volverás a ver ese sobre blanco de la misma manera. Vamos a empezar desde el principio absoluto. La caña de azúcar, Sacharum officinarum, es una planta que en su estado natural contiene entre 12% y 16% de sacarosa en su jugo, pero también minerales como calcio, magnesio, potasio, hierro y fósforo, pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, antioxidantes naturales derivados de los polifenoles de la planta y fibra en el bagazo que ralentiza la absorción de azúcar. El jugo de caña recién extraído y sin procesar, que en algunas regiones de Colombia se vende como guarapo, tiene un impacto glucémico significativamente diferente al del azúcar refinada,
porque todos esos nutrientes y la fibra moderan cómo tu cuerpo absorbe la sacarosa. Ahora viene el proceso industrial y aquí empieza el problema. Paso 1. Extracción. La caña se muele mecánicamente para extraer el jugo. El bagazo resultante, la fibra de la caña, se descarta o se usa como combustible. Primera pérdida. La fibra que moderaba la absorción. Paso 2. Clarificación. El jugo crudo se calienta entre 100 y 115 grados centígrados y se le añade cal viva, óxido de calcio, para neutralizar los ácidos y precipitar las impurezas. En muchos procesos también se añade dióxido de azufre, un gas sulfuroso, para blanquear y conservar. Los residuos de azufre pueden permanecer en el producto final. Para personas con sensibilidad a los sulfitos, esto es un problema real. Paso 3. Filtración con carbón de hueso. Aquí está el secreto que menos conoce el público general. Para lograr el blanco brillante del azúcar refinada estándar, muchos productores grandes usan bone char, carbón hecho de huesos de animales, generalmente ganado bovino, calcinados a temperaturas extremas. El azúcar pasa a través de estas columnas de carbón de hueso que absorben el color y ciertas impurezas. El producto final no contiene partículas de hueso detectables, pero el proceso implica contacto directo con este material. Esto es relevante para veganos, personas con restricciones religiosas y quienes prefieren evitar este tipo de procesos. Paso 4. Evaporación y cristalización. El jugo clarificado se concentra evaporando el agua bajo vacío. Se forman cristales de sacarosa que se separan del líquido residual, la melaza, mediante centrifugación. Con cada ciclo de centrifugado, se elimina más melaza y el azúcar se vuelve más blanca y más pura, pero también más despojada de nutrientes. Paso 5. Refinamiento adicional. El azúcar blanca estándar pasa por 1 o 2 ciclos de centrifugado. El azúcar refinada extra o superfina puede pasar por hasta 4 o 5 ciclos. El producto final tiene entre 99.7% y 99.9% de pureza en sacarosa. Prácticamente cero minerales, cero fibra, cero antioxidantes. Sacarosa pura lista para disparar tu glucosa en sangre. Ahora entendamos por qué esto importa biológicamente. Cuando consumes azúcar blanca ultra refinada, tu cuerpo la absorbe en el intestino delgado de forma rápida y casi inmediata, porque no hay fibra ni otros nutrientes que ralenticen el proceso. Esto causa un pico pronunciado de glucosa en sangre, que puede subir de 90 ml/dl normal a 160, 180 o incluso 200 mg/dl, dependiendo de la cantidad consumida y de tu sensibilidad individual a la insulina. Tu páncreas detecta esta elevación y libera insulina de forma masiva para transportar la glucosa hacia las células. Este proceso, repetido varias veces al día durante años, tiene consecuencias documentadas y progresivas. Primero viene la resistencia a la insulina. Tus células se vuelven menos sensibles a la señal de la insulina porque están siendo bombardeadas constantemente. Tu páncreas tiene que producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto. Estudios publicados en Diabetes Care muestran que este proceso puede comenzar años, incluso décadas, antes de que aparezca la diabetes clínica. Luego viene el agotamiento del páncreas. Las células beta del páncreas, las que producen insulina, pueden agotarse después de años de sobretrabajo. Cuando esto sucede, ya no pueden producir suficiente insulina y aparece la diabetes tipo 2. Paralelamente, el exceso crónico de glucosa e insulina promueve la inflamación sistémica. La inflamación crónica está relacionada con enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y artritis. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en JAMA Internal Medicine siguió a más de 31,000 adultos durante 15 años y encontró que quienes obtenían más del 25% de sus calorías del azúcar añadida tenían un riesgo de muerte cardiovascular 2.75 veces mayor que quienes consumían menos del 10%. Además, el azúcar ultra refinada
promueve la acumulación de grasa visceral, la grasa que se deposita alrededor de los órganos internos y que es metabólicamente mucho más peligrosa que la grasa subcutánea visible. El factor diferenciador. No toda la azúcar es igual. Y aquí está el punto central de todo lo que vamos a hablar hoy. El impacto de diferentes tipos de azúcar en tu cuerpo no es idéntico. El índice glucémico, que mide qué tan rápido eleva un alimento tu glucosa en sangre en una escala de 0 a 100, varía significativamente entre diferentes tipos de azúcar. El azúcar blanca refinada tiene un índice glucémico de aproximadamente 65 a 70. La panela artesanal colombiana está entre 55 y 65 dependiendo del proceso. El azúcar mascabado genuina tiene un IG de aproximadamente 55. El azúcar de coco baja hasta 35. Y la stevia pura tiene un índice glucémico de prácticamente 0 porque no es metabolizada por el cuerpo de la misma manera. Pero el índice glucémico no es todo. También importan los residuos de proceso, la presencia o ausencia de minerales que ayudan a metabolizar la sacarosa, los aditivos y conservantes, y la regularidad y cantidad del consumo. Todo esto junto determina si el azúcar que usas en tu casa está contribuyendo al problema metabólico de Latinoamérica o si estás tomando decisiones más inteligentes para tu familia. Ahora sí, con toda esta base científica en mente, vamos a las marcas. Empezamos con las 7 originales que cubrimos en nuestro video anterior, y luego entramos a los 5 casos adicionales que son incluso más sorprendentes. La primera marca es la más vendida en México, y su historia es más complicada de lo que parece. Marca 1, Sulca. Sulca se vende con el eslogan de azúcar morena sin refinar, y durante años ha construido una imagen de producto más natural y saludable que el azúcar blanca tradicional. Su color ligeramente dorado y su empaque moderno la hacen parecer una opción premium y consciente para el consumidor que ya sabe que el azúcar blanca tiene problemas. Pero hay varias capas de verdad detrás de Sulca que necesitas conocer. Primero, el proceso. Sulca es producida por Ingenio Tres Valles en Veracruz, uno de los ingenios azucareros más grandes de México. Su proceso es lo que se llama azúcar sin blanquear, o Direct Consumption Sugar, lo que significa que eliminaron el paso de blanqueo con agentes químicos adicionales. Eso es genuinamente mejor que el azúcar blanca estándar. Sin embargo, sigue pasando por clarificación con cal viva, sigue usando dióxido de azufre en etapas tempranas del proceso, y su refinamiento, aunque menor que el del azúcar blanca, sigue siendo un proceso industrial significativo. No es, como mucha gente cree, algo similar a la panela o al piloncillo artesanal. Análisis de laboratorio independientes realizados en México han encontrado niveles detectables de dióxido de azufre en muestras de Sulca, consistentemente por debajo de los límites regulatorios de la COFEPRIS, pero presentes. Para la gran mayoría de personas, esto no representa un riesgo significativo, pero para personas con asma, hipersensibilidad a los sulfitos o condiciones inflamatorias, cualquier exposición a sulfitos puede ser problemática. El segundo problema es el índice glucémico. Sulca tiene un índice glucémico de aproximadamente 60 a 65, apenas ligeramente menor que el azúcar blanca estándar. Si la estás usando como alternativa saludable, esperando un impacto glucémico significativamente menor, los datos no respaldan esa expectativa. El tercer problema, y quizás el más importante, es el precio premium que cobra. Sulca cuesta entre 30% y 50% más que el azúcar blanca estándar en la mayoría de supermercados mexicanos. Ese sobreprecio está completamente justificado por el marketing de sin refinar, pero los beneficios concretos sobre tu salud comparado con alternativas realmente mejores, como la panela artesanal, son cuestionables. Dicho todo esto, Sulca no es el peor producto de esta lista. Si tu única opción es Sulca versus azúcar blanca estándar, Sulca es preferible, pero existen opciones claramente superiores al mismo precio o menor. Marca 2.
azúcar finos y equivalentes de precio muy bajo. Las azúcares de precio muy bajo, que en México incluyen marcas como Azúcar Finos, El Moreno y varias marcas blancas de cadenas de supermercado, son el segmento del mercado más problemático por razones que van más allá del simple proceso de refinamiento. El problema central con estas marcas es la variabilidad e inconsistencia en los controles de calidad. La Profeco ha realizado múltiples estudios comparativos de azúcares en México, y los resultados muestran consistentemente que las marcas más económicas presentan mayor variabilidad lote a lote, niveles más altos de dióxido de azufre, mayor presencia de impurezas no especificadas y, en algunos casos, contaminación microbiológica por encima de lo recomendable. Esto no significa que cada bolsa de azúcar finos esté contaminada. Significa que la probabilidad de encontrar un lote con problemas es significativamente mayor que con marcas que tienen controles de calidad más rigurosos. Además, estas marcas económicas frecuentemente usan mezclas de azúcar de diferentes orígenes para reducir costos. En algunos casos, esto puede incluir azúcar importada de países con regulaciones de producción menos estrictas que México o Colombia, donde el uso de ciertos agroquímicos en el cultivo de caña puede ser más permisivo. Hay también un problema de transparencia absoluta. Ninguna de estas marcas ofrece información sobre el origen de su caña, sus métodos de refinamiento o sus controles de calidad. Cuando le preguntas a estas empresas directamente, las respuestas son vagas o inexistentes. Si tu presupuesto requiere comprar el azúcar más económica del mercado, lo cual es completamente válido y entendible, más adelante voy a mostrarte que la panela artesanal en mercados locales puede ser igual o más económica que estas marcas, con una calidad significativamente superior. Marca 3. Splenda. Splenda es el edulcorante a base de sucralosa más vendido en México y Colombia, y se posiciona como la opción perfecta para diabéticos, personas en proceso de bajar de peso, y quienes quieren reducir calorías sin sacrificar el sabor dulce. La sucralosa es entre 400 y 600 veces más dulce que el azúcar, así que se necesitan cantidades minúsculas para endulzar. La historia de la sucralosa empieza en 1976, cuando investigadores de la empresa Tate & Lyle en Reino Unido la descubrieron accidentalmente mientras buscaban un nuevo insecticida. Sí, esto es real. Fue un error de comunicación durante un experimento con insecticidas lo que llevó al descubrimiento de la sucralosa. Durante décadas, la posición oficial fue que la sucralosa pasaba por el cuerpo prácticamente sin absorberse ni metabolizarse, lo que la hacía virtualmente inocua. Esta fue la base de su aprobación por la FDA en 1998 y por regulaciones equivalentes en México y Colombia poco después. Sin embargo, la ciencia de las últimas 2 décadas ha complicado considerablemente este panorama. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Toxicology and Environmental Health encontró que cuando la sucralosa se cocina a temperaturas superiores a 120 grados centígrados, como ocurre al hornear o cocinar, produce compuestos clorados potencialmente dañinos. Esto es especialmente relevante porque muchos de los usos que la gente le da a Splenda involucran precisamente el calor. Un estudio de 2018 publicado en Good Microbes demostró que la sucralosa altera significativamente la composición de la microbiota intestinal, reduciendo bacterias beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium, e incrementando la permeabilidad intestinal. Una microbiota dañada se ha relacionado con mayor inflamación, peor control glucémico paradójicamente, y problemas inmunológicos. El estudio más alarmante llegó en 2023 desde el Instituto Ramazzini en Italia. Usando dosis relativamente bajas de sucralosa en ratones, encontraron asociación con mayor incidencia de leucemia y tumores hematopoyéticos. La controversia científica continúa, con la industria cuestionando la metodología, pero varios toxicólogos independientes consideran estos resultados suficientemente preocupantes como para recomendar precaución. Finalmente, múltiples estudios han encontrado que la sucralosa, al igual que otros edulcorantes artificiales,
puede paradójicamente aumentar el apetito y el deseo por alimentos dulces, reducir la saciedad y llevar a mayor consumo calórico total. Esto contradice directamente la razón por la que la mayoría de personas la usan. El siguiente caso es el más paradójico de toda la lista, porque se trata de un edulcorante que los médicos llevan décadas recomendando a sus pacientes diabéticos. Y los estudios más recientes sugieren que podría estar empeorando precisamente el problema que supuestamente trata. Marca 4. Sweet and Low. Sweet and Low es ese sobrerosado que llevas décadas viendo en cafeterías, restaurantes de comida corrida y mesas familiares en toda Latinoamérica. La sacarina tiene la historia más larga y más polémica de todos los edulcorantes artificiales, datando de su descubrimiento accidental en 1878 por el químico Constantin Fahlberg mientras trabajaba con derivados del alquitrán de Huya. En 1977, la FDA de Estados Unidos propuso prohibir la sacarina después de que estudios con ratas mostraran que causaba cáncer de vejiga a dosis altas. La prohibición no se implementó completamente debido a presión de la industria y de grupos de consumidores diabéticos que argumentaban no tener alternativas. Sin embargo, productos con sacarina llevaron durante más de 20 años una etiqueta de advertencia obligatoria que decía: el uso de este producto puede ser peligroso para tu salud. Este producto contiene sacarina, que ha sido determinada como causa de cáncer en animales de laboratorio. Esta advertencia fue eliminada en el año 2000 después de que investigadores argumentaran que el mecanismo de daño vesical en ratas no era extrapolable a humanos por diferencias en la composición de la orina entre especies. Pero aquí está lo que no se resolvió en el año 2000. El efecto de la sacarina sobre la microbiota intestinal. Un estudio israelí del Weizmann Institute of Science, publicado en la revista Nature en 2014 y considerado uno de los más importantes sobre edulcorantes artificiales, encontró que la sacarina alteraba dramáticamente la microbiota intestinal de ratones y que este efecto era transferible a ratones germ-free mediante trasplante fecal. Más alarmante. En los 7 voluntarios humanos que participaron en el estudio, 4 de ellos mostraron intolerancia a la glucosa significativamente peor después de solo 5 días consumiendo sacarina en dosis equivalentes al máximo aceptable. Para ser claros, el estudio era pequeño y preliminar, pero replicaciones posteriores han confirmado que la sacarina tiene efectos disruptivos sobre la microbiota en la mayoría de personas que la consumen regularmente. La combinación de sacarina más ciclamato, que es exactamente lo que contiene Sweet and Low y productos similares en Latinoamérica, es especialmente preocupante porque los efectos negativos de ambos compuestos parecen sumarse en lugar de cancelarse. Marca 5. Truvia y stevia industrial. Truvia representa uno de los engaños de marketing más sofisticados en la industria de los edulcorantes. Se vende como a base de stevia, evocando la imagen de una planta natural sudamericana con siglos de uso tradicional. Las hojas verdes en el empaque, el nombre que suena a naturaleza, todo está diseñado para hacerte pensar que estás comprando algo fundamentalmente diferente a Splenda o Sweet and Low. La realidad es considerablemente más prosaica. Truvia es un producto de Cargill, una de las corporaciones agroindustriales más grandes del mundo, con ventas anuales superiores a $165,000 millones. Su ingrediente principal por volumen es el eritritol, un alcohol de azúcar que ocupa entre el 95% y el 97% del producto. El extracto de stevia, el glucósido de esteviol, ocupa apenas entre el 1% y el 3% del producto y está ahí principalmente para el marketing. El eritritol no es inherentemente malo, tiene un índice glucémico de 0. Es generalmente bien tolerado en cantidades moderadas y se metaboliza de forma diferente al azúcar. Sin embargo, en cantidades más grandes, puede causar distensión abdominal, gases y diarrea en personas sensibles. Y Cargill puede legalmente llamar a Truvia a base de stevia,
aunque la stevia sea un componente menor. Además, la extracción del glucósido de esteviol de la hoja de stevia requiere un proceso considerablemente industrial. La hoja se seca. Se sumerge en agua caliente para extraer los glucósidos. Esa solución se filtra y purifica usando resinas de intercambio iónico y solventes orgánicos como etanol, y el extracto resultante se seca y se estandariza. No hay nada particularmente natural en este proceso comparado con otros edulcorantes que Truvia pretende ser mejor que. En 2012, una demanda colectiva en California contra Cargill por publicidad engañosa en Truvia fue parcialmente aceptada, resultando en un acuerdo de $6.1 millones. La demanda argumentaba que términos como natural en el marketing de Truvia eran engañosos dado el proceso de producción altamente industrial. En México y Colombia, Truvia se vende en tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro, El Éxito y Carulla a precios significativamente premium, posicionándose como la opción sofisticada y saludable. Si compras Truvia pensando que estás comprando stevia pura, estás pagando el doble o el triple por eritritol industrial con marketing de bienestar. Marca 6. Mascabado comercial falso. Este caso es particularmente frustrante porque involucra un producto que en su forma auténtica sí es una excelente alternativa: el azúcar mascabado genuina. El mascabado real es azúcar de primera extracción que nunca pasa por el proceso completo de refinamiento, conservando la melaza natural de la caña. Esto le da su color oscuro característico, su sabor más complejo y ligeramente acaramelado, y la presencia de minerales como hierro entre 1.9 y 3.6 mililitros por 100 gramos, calcio entre 80 y 100 mililitros por 100 gramos, potasio entre 300 y 400 mg por 100 gramos, y magnesio entre 25 y 40 mg por 100 gramos. Comparado con el azúcar blanca refinada que tiene prácticamente cero en todos estos minerales, el mascabado genuino es claramente superior. El problema es que el mercado está inundado de azúcar que se vende como mascabado o morena, pero que es en realidad azúcar blanca refinada a la que se le añade melaza artificialmente, después del proceso de refinamiento completo. Es el equivalente a refinar completamente el jugo de naranja, eliminar toda la vitamina C y luego añadir vitamina C sintética al final para poder poner con vitamina C en el empaque. ¿Cómo identificar el mascabado falso versus el genuino? El mascabado genuino tiene granos irregulares de tamaño variable, textura húmeda y ligeramente pegajosa, tendencia a apelmazarse con la humedad, color irregular que varía del marrón claro al oscuro dentro del mismo lote, y un sabor complejo con notas de melaza, caña y ligero ahumado. El mascabado falso tiene granos uniformes y secos similares al azúcar blanca estándar, color homogéneo y perfecto sin variaciones. No se apelmaza bajo las mismas condiciones de humedad, y un sabor simplemente dulce sin complejidad. En México, varias marcas que se venden en tiendas gourmet, supermercados premium y tiendas naturistas como Azúcar Mascabado Orgánica o Azúcar Integral han sido cuestionadas por nutriólogos independientes que al analizar su tabla nutricional y sus características físicas determinan que son azúcar refinada con melaza añadida. Sin mencionar marcas específicas para evitar problemas legales, la recomendación es comprar mascabado directamente de productores artesanales verificables o de cooperativas con certificación de proceso. El siguiente caso es el más controvertido de toda la lista, porque involucra un producto que está literalmente prohibido en Estados Unidos, pero que en México y Colombia se vende libremente en cualquier supermercado, sin advertencias, sin restricciones, y muchas veces recomendado por médicos a sus pacientes diabéticos. Marca 7. Sucaril. El ciclamato es un edulcorante artificial entre 30 y 50 veces más dulce que el azúcar, descubierto en 1937 por el investigador Michael Sveda de la Universidad de Illinois, también accidentalmente, mientras fumaba un cigarrillo durante un experimento con sulfonamidas. En 1969,
La FDA de Estados Unidos prohibió el ciclamato después de que un estudio mostrara que una mezcla de ciclamato y sacarina causaba cáncer de vejiga en ratas. Esta prohibición nunca ha sido levantada, a pesar de que la industria ha presentado múltiples peticiones de revisión desde entonces. El National Cancer Institute de Estados Unidos considera el ciclamato como posible carcinógeno. En Europa, el ciclamato está permitido en la mayoría de países, pero con límites de ingesta diaria admisible estrictamente regulados. En México y Colombia, el ciclamato es completamente legal, ampliamente disponible y sin ningún tipo de advertencia especial en los productos que lo contienen. Sucaril, la marca más conocida de ciclamato en Latinoamérica, se vende en presentaciones líquidas y en polvo en prácticamente cualquier supermercado, farmacia y tienda de conveniencia de México y Colombia. Se usa extensamente en endulzantes industriales, refrescos dietéticos y productos light de todo tipo. El argumento de la industria y de las regulaciones latinoamericanas es que los estudios que llevaron a la prohibición en Estados Unidos usaban dosis equivalentes a varios cientos de refrescos con ciclamato al día, y que en dosis normales de consumo humano el riesgo no ha sido demostrado. Este argumento tiene cierta validez científica. Sin embargo, el metabolismo humano del ciclamato es más complejo de lo que originalmente se creía. Aproximadamente el 30% de las personas tiene bacterias intestinales que metabolizan el ciclamato en ciclohexilamina, un compuesto que en estudios animales ha mostrado toxicidad testicular y efectos sobre el sistema cardiovascular. Si eres uno de los metabolizadores del ciclamato, tu exposición efectiva al compuesto activo es significativamente mayor. Además, la combinación de ciclamato con sacarina que contiene Sweet and Low y muchos productos latinoamericanos puede aumentar la potencia de ambos compuestos de manera no lineal. Dos compuestos cuestionables juntos no suman sus riesgos. Los multiplican de formas que no han sido suficientemente estudiadas. La recomendación de los endocrinólogos más cautos en México y Colombia es clara. Si tienes familiares diabéticos que usan Sucaril o productos con ciclamato, hablen con su médico sobre alternativas más estudiadas. Caso 8. Azúcar de agave comercial. El néctar o azúcar de agave es un caso perfectamente diseñado para ilustrar cómo el marketing puede convertir un producto problemático en un ícono de la alimentación saludable. El agave, la planta que también se usa para producir el mezcal y el tequila, contiene inulina en su corazón, un tipo de fibra con propiedades prebióticas genuinamente beneficiosas. El aguamiel, el jugo del agave sin procesar, tiene efectivamente propiedades nutritivas interesantes y un índice glucémico relativamente bajo, precisamente por la presencia de inulina. Pero el néctar de agave, que se vende en tiendas naturistas y supermercados como endulzante saludable, tiene muy poco que ver con ese aguamiel tradicional. Para producir el néctar de agave comercial, la inulina del agave se hidroliza mediante calor y enzimas, convirtiéndola en fructosa en proporciones que pueden llegar al 90% o más de fructosa. El proceso es esencialmente el mismo que se usa para producir el jarabe de maíz de alta fructosa, el ingrediente en los refrescos que todo el mundo sabe que es terrible para la salud. La única diferencia es que uno viene del agave y el otro viene del maíz. La fructosa en altas concentraciones es metabolizada casi exclusivamente por el hígado, no puede ser utilizada directamente por las células del cuerpo como energía, y en exceso promueve la síntesis de triglicéridos, contribuye al hígado graso no alcohólico, y tiene efectos proinflamatorios documentados. Un estudio de la Universidad de California en Davis encontró que sujetos que consumían fructosa en lugar de glucosa ganaban más grasa visceral y mostraban peores perfiles metabólicos después de solo 10 semanas, incluso con las mismas calorías totales. El jarabe de maíz de alta fructosa es universalmente reconocido como un ingrediente problemático. El néctar de agave de alta fructosa, con una composición bioquímica prácticamente idéntica,
Se vende como alternativa saludable y natural al azúcar, en tiendas de productos orgánicos a precios que pueden triplicar los del azúcar blanca estándar. Es posiblemente el engaño de marketing más sofisticado de toda esta lista, porque apela precisamente a consumidores que ya están informados y que quieren cuidar su salud. El siguiente caso es el que más comentarios negativos generó en nuestro video anterior, porque involucra una categoría de productos que literalmente se vende en farmacias como suplemento para diabéticos, pero que tiene una composición que ningún endocrinólogo serio recomendaría hoy en día. Caso 9. Endulzantes para diabéticos con maltodextrina. Este caso es especialmente importante para las familias que tienen personas con diabetes en casa, que en México y Colombia son decenas de millones de personas. En el mercado existe toda una categoría de productos que se venden como azúcar para diabéticos o endulzantes especiales para personas con diabetes. Los encuentras en farmacias, en la sección de salud de los supermercados y frecuentemente con el aval implícito del personal de farmacia que los recomienda directamente a sus clientes diabéticos. El problema central: muchos de estos productos usan maltodextrina como ingrediente base o relleno. La maltodextrina es un polisacárido derivado del almidón de maíz, trigo o papa, que se usa en la industria alimentaria como espesante, relleno y mejorante de textura. En términos de impacto glucémico, la maltodextrina tiene un índice glucémico de entre 85 y 105, significativamente más alto que el azúcar blanca regular que tiene entre 65 y 70. Sí, los productos que se venden especialmente para diabéticos pueden tener un impacto glucémico más alto que el azúcar estándar, dependiendo de sus proporciones. Lo que muchas personas no ven es que la maltodextrina puede aparecer como el primer o segundo ingrediente, mientras que el edulcorante sin calorías aparece en posiciones menores de la lista. El resultado es un producto con una cantidad significativa de carbohidratos de alto impacto glucémico envuelto en el marketing de paradiabéticos. Algunos ejemplos del tipo de composición a evitar: productos que listan maltodextrina, sucralosa, acesulfame K, donde la maltodextrina es el ingrediente principal y los edulcorantes apenas están para compensar el sabor. La recomendación de endocrinólogos especializados en diabetes en México y Colombia es categórica: eviten los productos etiquetados genéricamente como paradiabéticos, sin revisar cada ingrediente. El término paradiabéticos no está regulado de forma suficientemente estricta en ninguno de los dos países y puede ser usado por cualquier producto que simplemente no contenga azúcar añadida, independientemente de su contenido de otros carbohidratos de alto impacto. Después de recorrer estos casos, es importante que mantengamos la perspectiva correcta. No estamos diciendo que consumir cualquiera de estos productos una vez o de forma ocasional vaya a arruinar tu salud. El cuerpo humano es resiliente y puede manejar exposiciones ocasionales a muchas sustancias sin efectos negativos significativos. Lo que sí estamos diciendo es que el consumo habitual y diario, repetido durante años y décadas, de estas marcas y categorías, en el contexto de la dieta latinoamericana que ya tiene altos niveles de azúcar y carbohidratos procesados, contribuye a un problema metabólico colectivo que tiene consecuencias muy reales en términos de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y calidad de vida. La buena noticia es que tienes opciones. No eres prisionero del pasillo de azúcares del supermercado. Antes de revelar las dos marcas y opciones recomendadas, déjame darte los criterios completos para que puedas evaluar cualquier producto por ti mismo. Criterio 1. Mínimo número de procesos de refinamiento. Cuanto menos haya sido intervenido el producto entre su estado natural y tu mesa, mejor. Un buen azúcar no necesita blanqueadores, no necesita múltiples centrifugaciones, no necesita carbón de hueso. Busca productos que puedan describir su proceso en pocas palabras simples. Criterio 2. Transparencia total de origen. Los mejores productores te dicen específicamente de qué región viene su caña, cómo la procesan paso a paso
¿Y qué certificaciones tienen que respaldan esas afirmaciones? Si una marca no puede decirte nada sobre su proceso más allá de lo que dice el empaque, eso dice todo lo que necesitas saber. Criterio 3. Índice glucémico verificado. Para personas con diabetes o resistencia a la insulina, el índice glucémico es especialmente importante. Busca productos con IgE menor a 60. La panela artesanal colombiana bien producida puede tener un IgE de 55 a 60. El azúcar de coco auténtica está en 35. La stevia pura en 0. Criterio 4. Presencia real y verificable de minerales. Una azúcar genuinamente menos procesada debería mostrar hierro, calcio, potasio y magnesio en cantidades detectables en su tabla nutricional. Valores de 0 absoluto en todos los minerales significa azúcar ultra refinada sin importar qué nombre tenga en la etiqueta. Criterio 5. Sin combinaciones de múltiples edulcorantes. Un producto bueno no necesita 4 o 5 edulcorantes diferentes para lograr el sabor correcto. Si ves una lista larga de edulcorantes en los ingredientes, es una señal de que el formulador está compensando limitaciones de cada ingrediente individual, con mezclas complejas que no han sido suficientemente estudiadas en combinación. Criterio 6. Certificaciones verificables de organizaciones independientes. Certificaciones como USDA Organic, Fairtrade o EcoCert tienen criterios específicos y verificaciones independientes. Palabras como natural, artesanal, integral u orgánico, sin ninguna certificación que las respalde, no tienen ningún significado legal o regulatorio en México ni en Colombia. Criterio 7. Información de proceso sobre sulfitación y filtración. Los mejores productores incluyen específicamente información como sin sulfitación, sin filtración con carbón de hueso o proceso artesanal de primera extracción. Esta información es exactamente lo que diferencia al productor que realmente cuida su producto del que simplemente tiene buen marketing. ¿Cómo leer etiquetas como experto? Aquí está la guía práctica para pararte en el supermercado o mercado y evaluar cualquier azúcar o edulcorante en 60 segundos. Paso 1. Lista de ingredientes. Primero y siempre. Una azúcar pura debería tener un solo ingrediente. Si ves múltiples ingredientes, agentes antiaglomerantes como dióxido de silicio o carbonato de calcio, aromas o colorantes, algo está pasando que no debería estar pasando en un producto tan simple como el azúcar. Paso 2. Tabla nutricional. Fila de minerales. Busca específicamente hierro, calcio, potasio y magnesio. Una azúcar blanca refinada estándar tiene prácticamente 0 en todos. Una panela artesanal genuina debería mostrar valores detectables. Si todos los minerales son 0, pero el producto dice mascabado o integral, es azúcar refinada con colorante. Paso 3. Información de proceso en el empaque. ¿Dice algo específico sobre cómo fue producida? ¿Menciona la región de origen? ¿Habla de certificaciones con números de registro verificables? La ausencia total de esta información es una bandera roja. Paso 4. En edulcorantes, identifica el ingrediente activo real. El primer ingrediente es el más abundante. Si compras algo etiquetado como stevia, pero el primer ingrediente es eritritol, maltodextrina o cualquier otra cosa, estás comprando principalmente ese ingrediente, no stevia. Las marcas honestas ponen el ingrediente principal en primer lugar en la etiqueta. Paso 5. Ignora el frente del empaque para efectos de evaluación. El frente es marketing puro. Las palabras natural, sin refinar, orgánico, artesanal, del campo y similares en el frente del empaque no tienen valor evaluativo. Solo la lista de ingredientes y la tabla nutricional al respaldo del empaque son información real. Paso 6. Desconfía de los precios extremos en ambas direcciones. Un azúcar ridículamente barata probablemente tiene los peores controles de calidad y los procesos más agresivos.
Pero un azúcar ridículamente cara no garantiza ser mejor, puede simplemente tener mejor marketing. El rango de precio razonable para un azúcar genuinamente buena en México está entre 40 y 100 pesos por kilogramo. En Colombia, entre 5,000 y 15,000 pesos por kilogramo. Las dos opciones más seguras. Llegamos finalmente a las recomendaciones positivas. Las dos opciones que puedes usar con mayor confianza, respaldadas por evidencia científica y recomendadas por nutriólogos y endocrinólogos independientes en México y Colombia. Opción segura. 1. Panela artesanal y piloncillo genuino. La panela colombiana artesanal y el piloncillo mexicano de producción genuinamente artesanal son, en conjunto, la mejor opción para uso culinario cotidiano. Son productos con siglos de historia en Latinoamérica, producidos mediante procesos que han cambiado muy poco desde sus orígenes tradicionales. El proceso de producción del piloncillo y la panela artesanal es notablemente simple. Se muele la caña, se extrae el jugo, se calienta para concentrarlo en fondos de cobre o acero, se espuma para retirar impurezas naturales y se vierte en moldes donde solidifica sin ningún aditivo adicional. No hay sulfitación, no hay carbón de hueso, no hay blanqueadores, no hay conservantes. El resultado es un producto que conserva la melaza natural de la caña con todos sus minerales, tiene un índice glucémico de 55 a 65 dependiendo del proceso y la variedad de caña, contiene antioxidantes naturales derivados de los polifenoles de la caña y tiene un perfil nutricional genuinamente superior al azúcar refinada. En Colombia, la panela es un producto con denominación de origen en muchas regiones. Los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander tienen tradiciones paneleras con siglos de historia. Busca panela producida directamente por trapiches locales, preferiblemente con certificación de pequeños productores. La encuentras en plazas de mercado, tiendas de productores locales y cada vez más en supermercados bajo marcas que especifican su origen y proceso. En México, el piloncillo o panela mexicana se produce principalmente en Veracruz, Jalisco, Nayarit y Michoacán. La clave es buscar piloncillo de productores artesanales locales, no las versiones industrializadas que han comenzado a aparecer en cadenas de supermercado. Los mercados municipales en cualquier ciudad mexicana suelen tener piloncillo artesanal de producción local. Precio aproximado en México: entre 50 y 80 pesos por kilogramo, dependiendo de la región y el productor. En Colombia, entre 4,000 y 8,000 pesos por kilogramo de panela artesanal certificada. Esto es comparable o incluso más económico que muchos azúcares premium de supermercado que ofrecen menos beneficios reales. Opción segura. 2. Stevia natural en polvo de alta calidad. Para quienes necesitan endulzar sin impacto glucémico, por diabetes, resistencia a la insulina o simplemente por preferencia, la stevia genuina en polvo o líquida de alta calidad es la opción con mejor respaldo científico. La evidencia sobre la stevia genuina es consistentemente positiva. Múltiples estudios randomizados y controlados publicados en revistas como Appetite, Obesity y Nutrients han demostrado que el glucósido de esteviol no eleva la glucosa ni la insulina en sangre. Puede tener efectos protectores sobre las células beta del páncreas. A diferencia de los edulcorantes artificiales, no altera negativamente la microbiota intestinal en su forma natural. Y a largo plazo no muestra los efectos secundarios documentados para sucralosa, sacarina o aspartame. La clave está en elegir stevia genuina versus los productos industriales que discutimos antes. En México, marcas como Steviana producen stevia de origen mexicano con procesos relativamente transparentes. Sus líneas de stevia pura en polvo listan glucósido de esteviol como único o principal ingrediente activo sin rellenos problemáticos. La encuentras en tiendas naturistas, algunas farmacias y en línea. En Colombia, productores como Nat Stevia y algunas cooperativas del Valle del Cauca están comenzando a ofrecer stevia de producción local con mayor transparencia en el proceso.
El hecho de que sea producida localmente también reduce la cadena de intermediarios y los riesgos asociados con procesos de importación de larga distancia. Un dato importante: la stevia pura en polvo es entre 200 y 300 veces más dulce que el azúcar. Necesitas cantidades extremadamente pequeñas, lo que la hace económicamente competitiva a largo plazo, aunque el precio por gramo parezca alto inicialmente. La combinación estratégica que recomiendan los nutriólogos es usar panela artesanal o piloncillo para cocinar, hornear y situaciones donde necesitas el volumen o la textura del azúcar, y stevia natural para endulzar bebidas como café, té, aguas y preparaciones donde no necesitas el volumen físico del azúcar. Cubrimos muchísimo terreno hoy: marcas y categorías problemáticas, la ciencia del azúcar en tu cuerpo, el lobby industrial que ha influido en las políticas de salud de nuestros países, las dos opciones seguras que puedes conseguir ahora mismo, un plan de acción semana a semana, y el consejo transformador sobre el orden de los alimentos. Ahora te pido que hagas 3 cosas concretas. La primera, hoy mismo. Ve a tu alacena, toma el azúcar o edulcorante que usas y léele la etiqueta con lo que aprendiste hoy. Un solo paso, simple y rápido. La segunda, esta semana. Comparte este video con alguien que tenga diabetes, prediabetes o que simplemente esté tratando de cuidar su alimentación. No tienes que explicar nada, solo mándale el link y dile que empiece desde el principio. La información que cubrimos hoy puede genuinamente cambiar la salud de alguien que quieres. La tercera, en este momento, haz clic en el video que aparece en pantalla. Ahí vamos a hablar de otros ingredientes cotidianos en tu cocina que pueden estar afectando tu salud de formas que no imaginas. Porque la educación alimentaria no termina con el azúcar. Es un camino completo que vale la pena recorrer. Tu salud es la inversión más importante que puedes hacer. Nadie más va a hacerla por ti. Pero con la información correcta, tú tienes todo el poder para tomar decisiones mejores cada día, sin fanatismos, sin restricciones absurdas y sin dejarte engañar por el marketing de una industria que lleva décadas priorizando sus ganancias sobre tu bienestar. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.